Pero vamos a dar paso a una nota interesante desde nuestro punto de vista, porque estamos hablando de un profesional, un técnico, un joven entusiasta de la conservación de los recursos naturales, entusiasta de mirar qué hay alrededor nuestro, ¿no? Observarlo, cuidarlo, estudiarlo, investigarlo. Y estamos hablando con el licenciado en Recursos Naturales, José Sarasola, quien nos visita, que con él vamos a charlar de toda su actividad y de su experiencia, como así también de algunos temas en particular que queremos destacar y felicitarlo a él por los objetivos alcanzados. José, muy buenos días y gracias por venir. Muy buen día, gracias José por la invitación. Bueno, por cierto, para aquellos que no te conocen por tu trayectoria, tu trabajo, comentanos quién es José Sarasola, a qué te dedicas, dónde estás enrolado laboralmente, profesionalmente y como investigador, ¿no? Bueno, yo soy docente e investigador de la Universidad de La Pampa y también investigador del CONICET. Soy director del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, que es un instituto, un centro de investigación de la Universidad de La Pampa. Y como investigador del CONICET trabajo en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales, el INCITAP, también acá en la ciudad capital. Nuestra línea de trabajo, o lo que nosotros hacemos como biólogos, como recursólogos, o sea, ingenieros en recursos, licenciados en recursos y algún posgrado en biología, nos dedicamos a lo que es justamente el estudio y la conservación de este grupo en particular de aves, que son lo que se llaman como aves rapaces, que incluyen a los halcones, las águilas, aguiluchos y buitres o jotes, como la conoce la gente en el campo, que tienen una función muy importante en los ecosistemas naturales, desde su función como predadores tope para regular las poblaciones de sus presas, y algunos otros también una función ecosistémica que tiene que ver con el ciclado de nutrientes, el control de enfermedades, como son justamente estas especies carroñeras que se alimentan de animales muertos, que en el caso de la actividad agropecuaria es un insumo que generan hacia el ambiente y para lo cual estas aves, por ejemplo, tienen una función muy importante por el aceleran ese proceso y evitan, por ejemplo, que también haya mayor propagación de enfermedades y demás. José, con relación al tema de aves, La Pampa es un lugar con muchas aves. Digo, para ponernos en tono de si nuestro ecosistema, que es muy natural, digo natural por lo extensivo y demás, que abarca tal vez un 70-80% de nuestro territorio, ¿convive con las aves? Digamos, ¿tienen presencia de aves? Sí, probablemente no sea uno de los lugares de mayor diversidad, mayor cantidad, pero sí, yo como pampeano, nacido y criado en la provincia, lo que siempre reivindico o trato de que la gente vea, y no es muy común ver en otros lugares, las grandes extensiones de paisaje natural que todavía tenemos. Tenemos casi más de 150 especies de aves. Como te digo, probablemente comparado con otros lugares del país no sea tanto, pero están en un entorno natural, muchas especies que todavía queda por estudiar y por descubrir y por conocer, y además desde el punto de vista, si se quiere, productivo, la actividad del avistaje de aves es una actividad que debería fomentarse todavía más. En todo el mundo mueve mucho dinero y puede convertirse, por ejemplo, para la gente que está en la zona del bosque de Caldén, del Caldenal, en una actividad, además, así como está la actividad cinegética, la actividad de naturalismo, de observación de aves podría ser una opción también importante que se debería fomentar. Entonces, que además la tenemos a la vuelta de la esquina y por ahí no nos damos cuenta por cómo promocionarla, cómo buscarle ese plus al campo de esta naturaleza viva que tenemos, ¿no? Los pampeanos que tenemos la oportunidad de vivir en un monte muy vivo, con mucha actividad, digamos, lógica, ¿no? Sí, por ahí no tenemos la espectacularidad de unas cataratas, de un volcán, pero por eso digo que yo trato siempre de reivindicar esta cuestión de esas grandes extensiones todavía de paisaje natural que también eran comunes en otras provincias vecinas a la nuestra, como el sur de Córdoba o sur de Santa Fe, y donde ese tipo de paisaje, que es el espinal, ya no existe. Tal vez por la ventaja de que, o la suerte de que el clima a lo mejor no daba para actividad de cultivos, todavía lo tenemos y está asociado a una otra actividad productiva, pero que mantiene, como la ganadería, que todavía permite mantener la estructura, por lo menos, de lo que es el bosque de Caldén. Y en ese entorno es donde, por ejemplo, este tipo de actividades de observación de la naturaleza, la observación de aves, se puede desarrollar.
y sería muy importante eso de fomentarlo. José, uno cuando, digamos, yo me crié en el campo y cuando se araba, antes se araba, detrás del arado venía innumerable cantidad de aves que al lugar lo hacían pintoresco, agradable, estamos hablando de zona de Anguila y demás, pero ese ave que estaba en aquel momento, hace unos años, ¿sigue estando, digo, en el este de la provincia de La Pampa o se ha refugiado hacia las zonas naturales, boscosas y demás? Bueno, digo porque ha cambiado todo, el sistema de siembra, la utilización de agroquímicos, fitosanitarios, digamos, se ha cambiado el manejo en los últimos 30 años con referencia a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Sí, yo de cierta manera también he podido comprobar ese cambio por ahí en lo que se llama intensificación agrícola, ¿no? Que se ha dado, claro, sobre todo en el entorno cercano a la ciudad de Santa Rosa o en la provincia de La Pampa. Yo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en los 90, hace ya unos 20 y pico de años, participé en aquel proyecto que a lo mejor recordarás de conservación del aguilucho langostero, cómo no, en la provincia de La Pampa, que es una especie migratoria que cría en Canadá y Estados Unidos y todos los años viaja hacia la zona central de Argentina, particularmente la zona agrícola, a pasar lo que es el invierno boreal o nuestro verano austral. En aquella época ocurrió una serie de mortandades por usos de agroquímicos, particularmente un producto que estaba permitido para usar para combatir el pulgón en cultivos de algodón en el norte, y en La Pampa en La Pampa, sur de Córdoba, oeste de provincia de Buenos Aires, se usó para control de tucuras, para algo para lo cual no estaba permitido. Bueno, ese producto finalmente, a raíz de estas mortandades, se prohibió en Argentina. Pero en aquella época, por ejemplo, la zona donde nosotros estábamos, por ejemplo, en la zona de Vértiz, General Pico, era una zona claramente mixta. Yo en esa época que trabajé durante 3 meses en el campo, no conocía la soja. No conocía cómo era una planta de soja. Y me pasaba todo el día en el campo, había cultivos de alfalfa, de girasol, de maíz, y hoy prácticamente no podría decir lo mismo, porque el cultivo de soja ha avanzado muchísimo. ¿Qué efectos puede haber tenido? Bueno, por ejemplo, en el caso del aguilucho langostero, aunque todavía se lo ve, es una especie que está asociada justamente a lugares donde hay insectos. Claro. O como muchas otras especies, en el caso de aves rapaces, halcones, que también son insectívoros. Evidentemente, un cambio en el uso de la tierra a algún tipo de cultivos donde por el sistema de rotulación de la tierra o el paquete tecnológico con el que venga asociado no permite que haya insectos, bueno, eso va a tener un efecto para las aves. En el caso que comentabas, por ejemplo, de la maquinaria trabajando en el campo, los aguiluchos langosteros eran uno de los primeros que también iban detrás. También en ese caso, bueno, fue una de las cosas que les jugó en contra para aquellas mortandades, porque muchos de esos incidentes de mortandad tuvieron que ver con animales que fueron directamente fumigados porque se movían detrás de la maquinaria que estaba fumigando y prácticamente fueron rociados con el producto directamente. Pero bueno, en la zona, lo que es los ambientes, los agroecosistemas son muy dinámicos en ese sentido. Si uno piensa que un ambiente natural para pasar de un bosque a un pastizal o a un arbustal tiene que ver con procesos que se llaman disturbios por ahí en términos ecológicos que llevan muchos años, ¿no? O de un arbustal pasar a un bosque son años de maduración del ambiente. En un ambiente agrícola es tan rápido como pasar a una máquina o no. Y pasar de un pastizal o de una pastura perenne que tiene 5 o 6 años sin que se la toque a un cultivo que todos los años se va modificando. Así que es interesante desde el punto de vista de estudiar cómo las especies se adaptan y qué efectos pueden tener sobre ellas. Pero sí, es claramente un sistema totalmente distinto a los ambientes naturales. Muchas veces cuando avanzamos en el punto de vista tecnológico y del manejo y de ganar por hectárea mayor producción de maíz, de trigo, de soja, de kilos de carne, por el otro lado vamos perdiendo esa parte de equilibrio ambiental, ¿no? Que tiene que estar siempre en un ajustado equilibrio. José, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va, digamos, La Pampa, el sector agrícola, el sector agropecuario en general, ¿no? ¿Va hacia ese equilibrio o estamos haciendo algunos desórdenes que pueden provocar la desaparición de algunas especies que después las vamos a lamentar porque las vamos a necesitar para ese equilibrio? ¿Cómo estamos hoy en día con estos cambios que estamos diciendo que se produjeron hace
30 años, pero que ahora ya están instalados, ¿no? Sí, bueno, que sí, claro, y es cierto que hay algunos cambios que ya se han dado y evidentemente siempre hay que pensar también en el productor, en la actividad productiva y económica, pero incluso dentro de ese marco hay prácticas o buenas prácticas que deberían conservarse porque en particular este grupo de aves que comentaba, pero en general los grandes predadores cumplen una función muy importante y generalmente nos acordamos cuando ya es demasiado tarde o nos lamentamos. Yo trabajando, por ejemplo, en el caso del aguilucho langostero, mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que vengan los aguiluchos a mi campo? Porque tengo tucuras por todos lados y quiero que las consuman. Este verano se notó y en demasía. Claro, no es algo que se pueda manejar en el caso del aguilucho langostero, pero hace 2 años atrás, por ejemplo, también en la zona de Chacharramendi y La Reforma, hubo una explosión demográfica muy importante de cuises, donde la gente se quejaba porque los cuises comían prácticamente hasta los arbustos y demás, y eso generó que automáticamente enseguida aparecieran gran cantidad de águilas moras, por ejemplo. En la ruta 20, entre Chacharramendi y La Reforma, se llegábamos a contar en esos 40 kilómetros entre 120, 130 águilas que estaban ahí porque había cuises. El problema es que esas águilas se posaban, por ejemplo, en los tendidos eléctricos y cerca de 200 murieron electrocutadas. Entonces hay un montón de cuestiones que se van encadenando y que tienen que ver con que, bueno, en ese caso no había otra forma más que el control natural para controlar estas poblaciones porque no había forma no había ninguna solución. Afectaba de tal forma el tema del quiz que campos que tuvieron que sacar la hacienda y hay varios casos de gente que de la zona de Chacharramendi que nos comentó ese tema como un tema de preocupación porque ya ahí les estaba afectando directamente su producción, campos grandes que tuvieron que sacar sus haciendas. Sí, nosotros estuvimos por la zona y las quejas de los productores eran, las escuchamos varias veces, pero bueno, las águilas estuvieron. Ahora, si no hubiesen llegado esa cantidad de águilas, probablemente, la gente diría no es suficiente porque igualmente tuve que mover la hacienda porque para cuando llegaron las águilas ya me habían comido el pasto, las jarillas y demás, pero si no hubiesen estado probablemente el problema se hubiese continuado en el tiempo mucho más. Y así con un montón de ejemplos. Otra de las especies con las que estamos trabajando, que es particularmente sensible, es el águila coronada o águila de Chaco, que es una especie, por ejemplo, que se alimenta, no exclusivamente, pero sí como una de las principales presas de víboras y serpientes. Prácticamente no hay otro predador que sea tan específico para alimentarse de este tipo de presa. Entonces, si pensamos que esa especie está muy cerca de su extinción y si podría desaparecer de los ambientes semiáridos o áridos de nuestra provincia, por ejemplo, ¿cuál va a ser el predador natural para víboras y serpientes? Y generalmente nos damos cuenta de ese rol o lo valoramos cuando ya no lo tenemos. Muchas veces hablamos aquí en este programa, de hecho, si nos circunscribimos, hablar de la vaca, del toro, de los terneros, de la siembra, de todo lo que atañe también al aspecto comercial, por supuesto, los eventos, pero a veces nos olvidamos de que nuestra producción agropecuaria va a tener sustento, no para nosotros, para las próximas generaciones, si trabajamos en equilibrio. Hoy se discute mucho a nivel nacional y también a nivel provincial, de hecho se eliminó un fitosanitario, un herbicida, el 2,4-D, de su uso, para mantener el equilibrio. Tenemos que empezar a trabajar. Los cambios tecnológicos y de manejo ya están instalados. Pero hay que sostener el equilibrio del ecosistema que estamos, ¿no? Yo creo que son totalmente compatibles y en la medida que esa compatibilidad no se alcance, es cuestión de revisarlos, como en este caso de estos productos, como el que comentaba de hace más de 20 años atrás con el caso del aguilucho langostero. Si no se llega a ese punto de equilibrio, de compatibilidad, y generalmente estas especies también se les llama, son especies indicadoras. Cuando ocurren después encontramos que esos productos pueden tener problemas para la salud humana y demás, pero antes fueron las especies silvestres las que nos indicaron que había un problema y que algo no estaba bien. Pero yo creo que esa compatibilidad se puede buscar y hay que trabajar en buscar esas soluciones más inteligentes para que puedan estar los dos componentes. No se trata de ser conservacionista a ultranza, pero tampoco productivista a ultranza. Tampoco sirve esa postura. De hecho, se discute mucho en el estudio del monte, ¿no? Si queremos un monte produccionista
y arrasarlo en algunos lugares, o queremos un monte intacto que a veces se puede producir menos si lo dejamos intacto. Digo que en el equilibrio está la solución, o por lo menos la utilización, ¿no? Sí, por eso te digo, yo creo, mi punto de vista sobre este tema es que se puede buscar esa solución, ese equilibrio en cuanto a la conservación de la biodiversidad, incluso fomentando esto, ¿no? Que la naturaleza también puede producir. Uh-huh. Si de repente, por ejemplo, incorporamos la actividad de avistajes de aves en un establecimiento que tiene una actividad ganadera, pero también tiene una gran fracción de su campo con bosque, con monte, con lagunas, en la zona de Meauco, es una alternativa donde la gente, los productores empiezan a valorar eso también como una actividad económica. Bueno, va a ser mucho mejor todavía. José, has trabajado mucho sobre el estudio, la investigación, el águila coronada, que te llevó ese trabajo a tener un reconocimiento a nivel internacional. Seguramente será una parte de tu vida que es imborrable, este reconocimiento. Comentale un poco a la audiencia, a los televidentes, qué fue de tu trabajo y qué reconocimiento tuviste a nivel internacional. Bueno, hace aproximadamente un poco más de un mes, el 1 de mayo, se me entregaron el premio Whitley, que es un premio que se les suele llamar el Oscar Verde. Es el premio más importante a nivel individual que tiene que ver con la conservación de especies en peligro de extinción. Y esto ocurrió en Inglaterra. A raíz de el motivo del premio fue por nuestro trabajo de ya más de 15 años, desde el año 2000, 2001, en pos de la conservación del águila coronada o águila de Chaco, como se la conoce actualmente, en lo que es el centro oeste de la provincia de La Pampa. Y bueno, el premio muy importante por el entorno, por un aporte económico que nos va a permitir seguir trabajando con la conservación de esta especie. Se realizó en el edificio de la Sociedad Geográfica de Londres, que es un edificio y una sociedad muy emblemática, porque de esta sociedad formaron parte desde Darwin hasta la primera persona que llegó al Polo Norte, la primera que llegó al Polo Sur, los primeros expedicionarios a África buscando las fuentes del Nilo, y bueno, era una cosa muy, digamos, tocante en el sentido de lo importante del lugar. Y la que hizo entrega del premio fue la princesa Ana de Inglaterra, la hija de la reina, que forma parte también de esta fundación que entregó este premio. El trabajo, como te decía, el trabajo tiene que ver con lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en el tema de la conservación del águila coronada, que es un proyecto que lleva muchos años y que también para ese proyecto contamos por suerte, con mucho apoyo y mucha colaboración de la gente del oeste de La Pampa, del centro oeste de La Pampa. Cuando empezamos a trabajar con la especie, era una especie prácticamente desconocida. Claro. No se conocía para la provincia de hacía 25 años que no se registraban nidos de la especie. El último de ellos es en la provincia de Santa Fe. Y en La Pampa no se habían registrado, y a raíz de trabajar con la gente, empezar a hablar con ellos, a ver cuál era, había una potencial situación de conflicto entre la especie y los productores, porque la gente pensaba que comía corderos y chivos. Empezamos a buscar los nidos, los filmábamos para ver qué tipo de presas llevaban las águilas a sus pichones, y descubrimos que de cerca de 600 presas todas eran especies silvestres. Eventualmente esa situación de conflicto podría haber ocurrido en el pasado, como al igual que en provincia de Buenos Aires, la actividad ganadera inicial fue la ovina, y después hubo un reemplazo por el ganado vacuno. Cuando estaba esa situación de mayoría de ganado ovino, probablemente casos de predación de águilas sobre pequeños corderos ocurriera, pero ahora no era una situación real, así que a partir de ahí trabajamos mucho en las escuelas rurales del oeste, en la Pastoril, Árbol Solo, Jahuel del Monte, llegamos hasta La Ahumada, y escuelas de San Victorica, Santa Isabel. Y esas charlas, esos encuentros con los productores fue haciendo que hubiera un cambio en la percepción y actitud de la gente, que como siempre, como te decía, se mostraron muy colaboradores con el proyecto. Y además, bueno, seguimos investigando y buscando tratar de indagar en otras fuentes de mortalidad, porque el águila coronada es muy particular en el sentido de que es una de las rapaces más grandes que podemos ver en esta región. Mide casi 1,80 m de envergadura entre un extremo a otro del ala, 80 centímetros de altura, 3 kilos de peso.
y empezamos a observar otros tipos de factores de mortalidad, la electrocución, como te comentaba, en tendidos eléctricos, y una un poco curiosa, por lo menos no tan reconocida para la vida silvestre, como es los ahogamientos en los tanques australianos o en los tanques de agua. En la zona del oeste, en un ambiente tan tórrido, tan árido, donde no tenemos fuentes de agua naturales, estos tanques atraen un montón de fauna silvestre. Y entre ellos el águila coronada, teníamos allá varios registros de águilas ahogadas. Hicimos un relevamiento y registramos más de 50 especies de aves y de mamíferos que se ahogan en los tanques, algunas también especies que están en peligro de extinción como el cardenal amarillo o amenazados como el gato del pajonal. Y bueno, lo que hicimos fue como experimentalmente tratar de implementar lo que llamamos rampas de rescate, que es una malla de alambre que se pone en el borde del tanque de forma que llegue hasta el fondo y que independientemente del nivel del agua en el reservorio, cualquier animal que cayera pudiera utilizar esta rampa, esta malla de alambre para salir de fuera del tanque. O eventualmente, como después finalmente descubrimos, es que las aves, por ejemplo, que son el grupo que mayoritariamente se ve afectado por esta mortalidad, este factor de mortalidad, se pudiera acceder hasta el agua a través de esa malla de alambre. Este simple implemento en un tanque de agua reduce la mortalidad de las aves o de la fauna silvestre en más del 50%. Comparamos tanques que no tenían ningún tipo de rampa con tanques que tenían una o dos rampas. Y la mortalidad de estos que tenían rampas fue de la mitad. Y además también descubrimos que no había diferencias entre los que tenían una rampa o dos, con lo cual todavía más económica la solución para los productores. Y es un tema que les genera un cierto perjuicio también a los productores porque genera animales muertos en los tanques, una mayor frecuencia de limpieza, hace que proliferen algas, hacen que se tapen las cañerías que llevan el agua hasta las aguadas y además entonces esto genera un beneficio también para la biodiversidad. Entonces lo que esperamos con este premio, lo que queremos es tratar de implementar esto a una escala mayor, que sea casi habitual y por ahí tener reuniones con la gente, con los productores, con la sociedad rural, para explicarles cómo funciona y lo beneficioso que es esta técnica, para que se empiece a difundir y a ser casi habitual en ellos. Por último, ¿el premio monetario de qué valor era? Son 40.000 libras que se van a usar para ampliar cada uno de los 3 componentes del proyecto, en esto que hablamos de los factores de mortalidad para el águila. Y además nos vamos a ampliar hasta el sur adentrarnos bastante más en el sur de la provincia de Mendoza, donde ya tenemos algunos registros de nidos de águila coronada, y vamos a ampliar a esa zona el trabajo con las compañías eléctricas, las cooperativas eléctricas, los productores y las escuelas. José, desde ya muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Queríamos tenerte para charlar largo y tendido y la verdad que nos pusiste varias señales de dónde tenemos que ir. El norte en la provincia de La Pampa, en ese equilibrio, ese ecosistema que lo tenemos que cuidar. Ante todo, felicitaciones para vos. Para nosotros es un orgullo de tenerte como pampeano y como científico, técnico y ser uno de los a nivel internacional renombrado como los que cuidan nuestro ecosistema, nuestra diversidad natural y demás. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos, José, por la invitación, por los conceptos, pero sobre todo por la invitación y la oportunidad de poder explicar el proyecto acá en el canal y en el programa para la gente que por ahí está viendo, que es de la zona donde estamos trabajando y bueno, muchísimas gracias por eso. Gracias. La palabra de José Sarasola.